Sejam todos muito bem-vindos a mais Sean todos muy bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Estamos aquí en una live más del día jueves de nuestro amado hermano Pedro Don. Estamos aquí en la conferencia europea. Estamos aquí muy alegres, muy felices. Juntamente con nosotros están los colportores, los seapistas y algunos hermanos de Europa. Aleluya. Yo quiero comenzar entonces introduciendo a nuestros invitados hoy de la Live Tarek de Madrid, España, el hermano Alejandro de Alemania, al Josma, yo soy de Porto, nuestro hermano Grimaldi Santos de Lisboa, Danielito de Lisboa, Esteban de Lisboa, Mauricio de Torres Vedras, Emanuel de Madrid, Eduardo de Lisboa y Josué también de Torres Vedras. Aleluya. Alabado sea el Señor. Y ahora presentando a los que están participando, a ti, todos aquí, con alegría, aleluya. Qué maravilla, una gran fiesta aquí el Señor tiene preparado para nosotros. Yo quiero pasar ahora, sin más dilación, para nuestro hermano Pedro Don. Sean todos bienvenidos para esta maravillosa live. Estamos aprovechando el final de la conferencia aquí en Torres Vedras, la conferencia de Europa. Y el Señor nos bendijo mucho, con el ambiente fue de mucha alegría, mucha vida y mucha palabra. Y nosotros, justamente, nosotros estamos en un ambiente es nuestro ambiente y el Señor nos ha proporcionado la construcción del alojamiento y en esta conferencia tuvimos 75 camas, pero nosotros llegar hasta la próxima conferencia, terminar todo el piso de abajo y podremos duplicar el número de hospedados. Y también vamos hasta allí, vamos a hacer las terminaciones, tanto en la pavimentación como las terminaciones en el revestimiento de las paredes, también el cierre con rejas, vamos a terminar hasta allí. En esta oportunidad nosotros no quisimos sobrecargar a las iglesias de Brasil y América del Sur, que nos han ayudado mucho. Entonces nosotros agradecemos por la colaboración. En esta oportunidad nosotros queremos luchar aquí en Europa y gracias al Señor nosotros dividimos esta carga en diversos países y nosotros vamos a conseguir en 10 meses tener el recurso para hacer las terminaciones y también en Portugal, aquí en Europa, perdón, nosotros empezamos con los CPEP y colportores, necesitamos una van. Y también nosotros levantamos los recursos para comprar una van. Y los hermanos de San Pablo que estaban aquí conversando entre ellos ofrendaron una van. Entonces, nosotros tenemos en verdad la posibilidad de comprar 2 van. Quién sabe, vamos a luchar para tener 3 vans. Esto es para acelerar la obra del Señor aquí en Europa. Este continente es grande, son diversos países. Si nosotros no tenemos esta movilidad, nosotros vamos a atrasar mucho la obra del Señor. Entonces, todo hacemos para acelerar la obra del Señor porque nosotros vemos que la situación mundial no está para demorar mucho. Todo está caminando para lo que la Biblia habla del final de los tiempos. Entonces nosotros necesitamos acelerar aún más los pasos de la predicación del Evangelio del Reino en este continente europeo. Y nosotros comenzamos esta conferencia ya en el día viernes y hablamos un poco sobre nosotros, en vez de mirar para Brasil o para América del Sur, importar a los colportores y que nos han ayudado mucho, han montado, gracias a Dios, el Señor nos dio un ambiente maravilloso de colportaje. Nosotros sentimos que es el momento que nosotros levantemos los propios misioneros de aquí de Europa y nosotros estamos muy contentos, por lo menos
Aquí, adelante mío, están dos jóvenes de Ucrania que están siendo perfeccionados, así como otros están poco a poco viniendo. Y en esta conferencia vinieron dos jóvenes, ¿no es así? De Faro, y se presentaron. Ellos están allí por primera vez y agradecieron por toda la palabra ministrada, y ellos se colocaron para hacer el CEPEP. Entonces, de esta manera nosotros creemos que habrá muchos seapistas que poco a poco van a presentarse, tanto en España, Portugal, y también nosotros creemos, y César también dijo, le pedimos que converse con el hermano de Rumania para traer del este europeo más jóvenes para participar de este CEPEP, porque son personas que nosotros vamos a perfeccionar. Los seapistas van a tornarse colportores misioneros y con la cabeza en Europa. Entonces ellos van a trabajar exclusivamente para levantar el testimonio del Señor aquí en Europa. Entonces quedamos muy contentos con esta posibilidad. El Señor realmente ya está haciendo. Entonces, con todo esto, yo quería entonces dar la primer participación de los invitados, que cada uno sintió en esta conferencia del ambiente, del clima y de la dirección que el Señor nos dio. ¿Con quién puedo comenzar? ¿Con usted? Estoy buscando la palabra para describir el ambiente y todo lo que experimentamos estos días aquí en el Centro de Obra en Europa, con la comunión del servicio en el día viernes y con estos 2 días de reuniones. Simplemente yo creo que toda esta palabra, pero lo que podemos decir que fue sobrenatural. Amén, sobrenatural. Todo lo que hicimos en estos días fue impresionante y nosotros tenemos esta claridad desde que 2018, cuando la palabra profética llegó a este continente y trajo este ambiente para tener este lugar para el avance del Evangelio aquí en Europa, y ha sido así año tras año. Para no alargarme ahora, nosotros hemos visto con la llegada de la palabra, nosotros sentimos que el continente va a un escalón más, él va a aún avanzar más. Por el contexto de la conferencia, por el ambiente, por todo lo que el Señor ha hecho en estos días, dándonos para tener más trabajadores de la última hora. El Espíritu está claramente dando la dirección y soplando este viento de que Europa, ella va a avanzar aún más. Amén. Yo personalmente, hermanos, después de este relato del hermano Pedro y viendo lo que está sucediendo en estos días y con nuestros jóvenes aquí, el Señor va a darnos muchos más trabajadores, más jóvenes, para cooperar con esta nueva etapa. Por eso que el CPB es tan importante, por eso que el colportaje es tan importante, por eso necesitamos ver este deseo del Señor y cooperar con todo nuestro corazón, con todo lo que el Señor está haciendo. Yo quiero cooperar con esto. Amén. Ahora vamos a otros invitados. La atmósfera de esta conferencia fue sensacional. Mucha alegría, mucha libertad del espíritu, mucha novedad. Tanto en la palabra que el Señor fluyó con mucha verdad, con mucha novedad. ¿Quién oyó aún los mensajes? Oiga los mensajes, porque el Señor fluyó mucha luz de la palabra, mucha libertad, mucha alegría. Los jóvenes que están aquí en la vida, y yo estaba comentando con los hermanos, si usted piensa que la primera vez que salió la palabra para tener un centro de obra en Europa fue en 2018. Son 7 años atrás, hermanos. No es tanto tiempo.
Y usted tiene ahora, nosotros tenemos este predio, tenemos los alojamientos listos. Y lo más importante, lleno de gente y de vida. El predio es solo una expresión exterior de algo impresionante. Lo más impresionante es la vida fluyendo, corriendo aquí, el CP funcionando. El CP funcionó, comenzó itinerante, ahora tiene una base fija. Y el CP también va a salir a las calles en el colportaje. Gracias al Señor que el CP va aquí es para toda Europa, para tomar todo este continente. Pero hermano, Pedro nos ha hablado. Las cosas como están en el mundo están imprevisibles. Nadie sabe qué va a suceder en la parte mundial. Y él habló una palabra el viernes. Nosotros somos culpables de esto. Nosotros estamos predicando el evangelio del reino, estamos acelerando las cosas. Gracias al Señor. Está muy contento, muy animado. Y nosotros vamos a traer al Señor de regreso juntos. Que es difícil encontrar una palabra de lo que nosotros vivimos en este fin de semana aquí en Torres Vedras. La esfera que el Señor nos dio de alegría, de libertad, como los hermanos ya hablaron. Y realmente podemos ver esto. Fuera de esta esfera es una inseguridad de lo que va a suceder, una incertidumbre de lo que va a suceder. Pero dentro de esta esfera que estamos, de esta nueva vida de la iglesia en resurrección, con esta circulación de la vida, nosotros estamos preocupados con la obra de Dios, nosotros estamos preocupados con la voluntad del Señor. Y Europa está ganando el ritmo del cielo. No es por la fuerza humana, por el esfuerzo. Somos una manada pequeña, somos pocos esparcidos por este continente, pero el corazón que el Señor nos ha dado por medio de la palabra profética y por medio de la verdad que el Evangelio ha traído para nosotros, ha hecho una reacción en las iglesias. Las iglesias están felices, contentos, los hermanos están contentos, asumiendo responsabilidades, envolviéndose más. Y cuando vino esta palabra de la emancipación que el hermano Pedro trajo para nosotros en este fin de semana, la reacción fue de alegría, que realmente hoy la Europa puede asumir responsabilidad por Europa. Y esto nos llena el corazón no de temor, sino de alegría, de tener este privilegio, de estar viviendo este momento que para nosotros aquí es sin igual. Yo estaba comentando, mire la alegría de los hermanos, el gozo. Éramos aproximadamente 350 personas aquí y está quedando pequeño el lugar. Y nos dijo que tenemos que anticipar el auditorio y queremos tener este sentimiento de crecer más, de avanzar más. Porque esta es la vida espontánea y orgánica que es Dios cuando dispensa la palabra viene como espíritu y algo sucede. Entonces nosotros recibimos la palabra vino este fin de semana y va a suceder algo. Este algo es la obra de Dios, la edificación de la iglesia. Y realmente nosotros hemos sido bendecidos por medio de la palabra de Dios. Gracias al Señor. ¿Quiere hablar algo, Josué? Aleluya. Yo quedé muy impresionado. El ambiente de la conferencia, la reacción, todos los hermanos al recibir la palabra profética. La reacción de que nosotros vemos que esta palabra ha operado realmente eficazmente en todos aquellos que están creyendo. La realidad de que esta palabra hace la obra de Dios en todos los lugares. Nosotros vimos en el día viernes, hermano Pedro, en la reunión de servicio, testimonios vivos. No fueron historias contadas, fueron testimonios vivos de esta palabra operando en la vida de los hermanos. Y nosotros tenemos la convicción, la seguridad, por creer en esta palabra, de que después de esta conferencia, mucho más hará el Señor. Oh Señor Jesús. Entonces estamos alegres, hermanos. Estamos alegres en Europa. Oh Señor Jesús. Porque esta palabra ha hecho la obra y va a continuar haciendo esta obra por medio de las herramientas. Algo muy palpable. Hoy la palabra de Dios, hermanos, es palpable. Ella se torna práctica real en la vida de cada uno de nosotros. Estamos muy alegres entonces aquí en Europa. Antes de pasar a otros invitados de mi lado derecho, vamos a entrar un poco en la palabra. En el día viernes, el Señor nos dio una dirección. Aunque haya sido una reunión de servicio,
pero tenía muchos preadolescentes hasta niños, adolescentes, capitanes y también intendentes. Nuestra reunión de servicio también cambió el perfil. Ahora se tornó un TCI. ¡Qué maravilla! Y nosotros fuimos guiados por el Espíritu para hablar que nosotros estamos envueltos totalmente con el dispensar de la vida de Dios. En otras palabras, el cristianismo está muy centrado en enseñanzas, en sermones para enseñar el comportamiento de los cristianos, cómo deben comportarse. Sin embargo, nosotros vimos desde Génesis 1, capítulo 1 y 2, Dios no tiene la intención de cambiar nuestro comportamiento. Dios quiere darnos su vida. Entonces, cuando Dios creó al hombre, Él ya tenía la intención de Él gobernar al hombre. Él será aquel que domina al hombre por medio de la vida y a través del hombre dominar todas las cosas, sujetar la tierra para el Señor. Capítulo 1 de Génesis 16 al 28 dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y Él nos dio una orden que es de sujetar esta tierra para el Señor, y para esto Él nos bendijo y dijo: sed fecundo, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Entonces nuestra misión, como cuando el hombre fue creado, es sujetar la tierra, sojuzgar la tierra. Pero ¿cómo sojuzgar la tierra si Dios no nos creó? La criatura más poderosa, más capaz, como Él. Nosotros conseguimos ver en Ezequiel 28, Dios había creado a un ser angelical muy capaz, que era el sello de la perfección, lleno de sabiduría, lleno de hermosura. Sin embargo, un día el pecado entró en su corazón, el orgullo llenó su interior y así Él pecó y quiso subir de posición hasta querer ser un igual al Altísimo, un correy de Dios. Pero esto es algo totalmente imposible. ¿Cómo una criatura puede igualarse al Dios creador? Entonces Dios lo lanzó a la tierra. Entonces Dios ya tuvo esta decepción de haber creado una criatura extremadamente capaz y al final ella se tornó el principal opositor, el principal adversario de Dios, de lo que Dios quiere hacer aquí en la tierra. Y cuando Él creó al hombre, no creó al hombre más capaz que Lucifer. Dios creó al hombre diferente. Él creó al hombre a imagen y semejanza de Dios. Y no solo esto, Él creó al hombre, capítulo 2 de Génesis, versículo 7, la manera que Él creó al hombre, primeramente le dio el cuerpo para nosotros, porque nuestro cuerpo fue hecho del polvo de la tierra para poder vivir aquí en la tierra, para conquistar la tierra, para sujetar la tierra para el Señor. El hombre necesita tener algo material, algo al nivel de la creación, y así Dios nos dio este cuerpo. Sin embargo, el objetivo de Dios es mucho mayor que esto. Él quiere trabajar en este cuerpo físico algo celestial, algo espiritual. Por eso que Él sopló en las narices de aquel muñeco de barro el aliento de vida. Este aliento de vida se tornó el espíritu del hombre y el hombre pasó a tener alma, a tornarse alma viviente. Entonces, tanto el espíritu como el alma no son hechos de materia, sino vinieron del soplo del Dios eterno. ¿Por qué? Porque este cuerpo que está aquí en la tierra hoy, en cuanto a nosotros vivimos, nosotros estamos produciendo algo espiritual dentro, a partir del soplo que Él sopló en nosotros. Y gracias a Dios, Dios nos reveló algo más en el jardín del Edén
Para la supervivencia del cuerpo, Él creó, Él plantó todo tipo de árboles agradables a la vista. Hoy mismo nosotros salimos a almorzar. Grimaldi me dijo, ¿cómo es verdad? Todo este verde que Dios preparó para nosotros, los árboles, lo verde descansa a la vista, agrada a la vista y con tonalidades diferentes en todo lugar. Dios se preocupa hasta con las cosas visuales, pero Él plantó los árboles para alimentar al hombre, para la supervivencia de este cuerpo material. Sin embargo, la supervivencia del cuerpo material es para la voluntad de Dios, que está aquí dentro. Por eso, hermanos, nosotros por un lado, Dios se preocupa con nuestra supervivencia, nuestro pan de cada día, pero en cuanto nosotros vivimos, no vivimos solo para comer, nosotros no vivimos solo para ganar bienes materiales, no estamos para ganar dinero, tener ropa para vestir, buena casa para vivir, no, Dios nos da el sustento, la supervivencia es para un propósito mucho mayor. Este propósito mayor, hermanos, es que el hombre optar por recibir la vida de Dios por medio del árbol de la vida. Entonces, Dios plantó también en el medio del jardín el árbol de la vida para que el hombre escogiese este árbol de la vida que es Dios como vida, y esta vida pasaría a dominar al hombre y a través de esta vida creciendo en el hombre dominar esta tierra. Esto es lo que Dios proyectó. Sin embargo, en capítulo 3 de Génesis vemos la tragedia que sucedió con el ser humano. El enemigo de Dios, a través de una serpiente inocente, ingenua, que vino allí y ofreció al hombre ¿qué? La capacidad de discernir el bien del mal. Y el hombre, parece que el hombre, en lugar de escoger a Dios como vida, prefirió tener la capacidad y la serpiente dijo, como Dios. Cuando usted coma del árbol del conocimiento del bien y del mal, usted será como Dios, conocedor del bien y del mal. Y esto atrajo al hombre, el hombre cayó en el engaño y comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, desobedeciendo la palabra de Dios. Y de esta manera el pecado entró en el hombre, entró en el mundo, y por el pecado la muerte entró, y la muerte pasó a todos los hombres. Así todos pecaron, y el hombre no tiene más acceso al árbol de la vida. Y el hombre vive hoy. Todos los hombres, toda la humanidad cayó para estar viviendo bajo la esclavitud del pecado. Y nosotros vimos que gracias a Dios, en cuanto, no voy a poder detallar, en cuanto la humanidad, toda la humanidad caída, con el pecado en el mundo, la muerte en el mundo, y la muerte reinó aquí en la tierra, y Dios tuvo que en Génesis 6 mandar el diluvio, exterminar la tierra porque el pecado había llegado a un punto intolerable, la violencia, la maldad, y Dios solamente salvó a la familia de Noé. Pero 175 años después de esto surge Nimrod y viene y proclama la independencia de Dios del hombre con Dios, y el hombre pasó a ser idólatra, comenzó a adorar a los ídolos para su propio beneficio, y de esta manera cuando Abraham nació y vivió, en toda la tierra no había quien buscase a Dios, nadie buscaba a Dios, porque todos eran idólatras, y quien era idólatra busca su propio beneficio, es egoísta, no se preocupa con Dios, con la necesidad de Dios, de quien creó el cielo y la tierra. Pero gracias a Dios, Isaías habla que Abraham era el único que se preocupó en buscar a Dios, y un día el Dios de la gloria se le apareció. Y finalmente, cuando el Dios de la gloria le apareció, le dijo: este es el Dios que yo busqué toda la vida, creador del universo, Él es todopoderoso, Él es El Shaddai. ¿Saben qué significa El Shaddai? Él es aquel que suple.
Él suple todo lo necesario. Él es el Dios proveedor, Él provee todo. Entonces, Él entregó totalmente en la mano de este Dios. Cuando el Dios de la gloria le mandó que salga de la tierra de la casa de su padre, de la parentela, ir a la tierra que yo te mostraré, Él no tuvo duda, no quiso cuestionar cómo va a ser el lugar, cómo voy a alquilar camión de mudanza, voy a dejar mi negocito aquí, dejar mi casa. No, Él no preguntó nada de esto. El Dios de la gloria dijo, salga de su tierra, yo salgo. Él fue a la tierra y cuando estuvo en la tierra, Dios le prometió dar la tierra para él, pero él vivió toda la vida en tienda, no tuvo casa ni morada fija. Él nunca buscó nada para sí mismo en términos materiales, porque él no estaba apegado a las cosas, porque él sabía que estas cosas no tienen valor. El valor lo tienen las cosas celestiales y espirituales. Como dice Hebreos 11, él era aquel que buscaba una patria superior y Dios preparó una ciudad para él allá, no en la tierra. ¿Por qué estoy hablando todo esto? Hoy nosotros estamos al final de los tiempos. Infelizmente, el hombre, la iglesia, no consiguió hacer la conclusión de la voluntad del Señor. Durante 20 siglos de la historia de la iglesia, mucha degradación, mucha decepción para Dios. Hermanos, gracias a Dios. En Mateos 20. 22. ¿Dónde fue? Ay, se olvidó. Dios de 3 en 3 horas ha buscado. Mateos 22. Durante 12 horas de trabajo, estos 20 siglos, de 3 en 3 horas, Dios ha mandado a sus trabajadores, que son sus profetas, apóstoles, y para trabajar la tierra. Solo que nosotros ya pasaron prácticamente 2000 años de la historia de la iglesia. Estamos al final, y al final, aún la voluntad de Dios no fue hecha. El cristianismo aún tiene mucha degradación. No tiene realidad espiritual. Entonces Dios finalmente en la última hora, Él está llamando a los trabajadores de la última hora. No son los más calificados, no son los más capaces, pero son los que se dispusieron, que tienen el corazón de Abraham. Entonces Dios está hoy buscando a los que tienen el corazón de Abraham. No necesitan ser los más calificados. Basta usted tener la pureza en su corazón de buscar al Dios verdadero y tener la pureza cuando lo encuentra, no buscar nada para sí mismo, confiar totalmente en Él, confiar en su palabra y creer en su palabra. Es esto que estamos haciendo hoy. Entonces yo quiero aprovechar a presentar aquí a mi derecha a los que están trabajando para esto. Son los colportores, son los hermanos, los apistas. ¿Quién quiere comenzar a hablar algo? Usted. Comience. Oh, ya otra vez. ¿Quién quiere hablar? Hable usted. Mauricio. Hermano Pedro. Cuando los hermanos están hablando aquí, realmente es un ambiente maravilloso. Es un privilegio estar aquí. El sentimiento de mucha gratitud, viendo lo que el Señor está haciendo. Y nosotros estamos aquí. Desde el comienzo de esta conferencia, lo que yo he presenciado, viendo al hermano Pedro, el corazón de Abraham, alguien enfocado en la obra de Dios, desesperado por la conclusión de la obra de Dios, alguien incansable. Y como él dijo, nosotros tenemos que tener ese corazón. Nosotros no estamos aquí luchando por nuestros propios intereses, simplemente queremos servir al Señor. Ahora, con todo esto que el Señor nos está dando, que es un regalo, el hermano Pedro habló en Génesis de algo nuevo, la bendición. Nadie se había enfocado en esto en el versículo 28. La bendición que Dios les dijo, Dios los bendijo. En Europa Dios nos está bendiciendo. El hermano Pedro habló en el mensaje, el Señor está bendiciendo a Europa. Hermanos, esto es la bendición de Dios para nosotros.
Ahora entran los trabajadores, aquellos que van a trabajar. Entonces, por un lado, claro, es un motivo de mucha alegría y fiesta, pero hermanos, es de mucha responsabilidad. Entonces nos cabe a nosotros luchar ahora para llenar esto de ceapistas. El hermano Pedro habló y dejó muy claro la dirección para nosotros. Es buscar más ceapistas, encontrar la forma del Espíritu para tener más ceapistas y allí trabajar para generar más colportores, porque la necesidad es muy grande y el tiempo es urgente. Falta una hora y ahora, Señor Jesús. Pero también por otro lado entra este desespero y ahora. Pero hermanos, no es por nuestra capacidad. Yo estaba recordando, hermanos, todo esto que el Señor está dando a nosotros en Europa y en toda la tierra. Hermanos, ¿cuánto de esto es nuestra capacidad? Nunca fue por propio esfuerzo, sino que fue por creer en la palabra. Hermanos, cuando tenemos el corazón de creer, inculcar y poner en práctica. ¿Qué es creer? Es poner en práctica el TCI. Vamos a poner en práctica. Quedé impresionado porque los hermanos intendentes, la alegría, saltando aquí en adelante, todos vibrando. Es un privilegio estar aquí. Ahora es el momento de trabajar y toda la iglesia está incluida en esto. Tropas, capitanes e intendentes. Miren qué maravilloso. Y todos en la vida de la iglesia, todos funcionan. Y algo que me impactó, hermano Pedro, es ver a los invitados. Nosotros tuvimos más de 50 invitados. Y ver cómo ellos se sintieron incluidos. Yo vine aquí, hablé con algunos. Parece que ellos ya son parte de la vida de la iglesia. Y hay un invitado de Néstor que quedó tan impactado que quiere ir de Inglaterra a ir a Italia para acompañar la palabra de cerca. ¡Oh, Señor Jesús! Esta es la esfera que la palabra nos da. Muy bien, alegría. Amén. Amén, aleluya. La esfera de la palabra, hermanos, es que nosotros sentimos lo que el hermano Pedro está hablando. Es ella que trae esta nueva etapa para nosotros. La palabra que dicta el ritmo para nuestra vida. Yo quedé muy impactado también con esta cuestión de la bendición. Hermanos, no es cuestión de capacidad, no es cuestión de cambio de comportamiento. El hermano Pedro habló que Dios no está preocupado con un ser más capaz. Él ya creó a alguien muy capaz y dio problema, hermanos. La cuestión es ir al árbol de la vida. Lo más importante, hermanos, es la vida. Yo quedé muy impactado con esto, la vida y también la bendición. Hermanos, nosotros tenemos la bendición. Donde está la bendición, la obra avanza. Lo más importante aquí, si nosotros somos capaces o no, sino nosotros entender que la bendición está aquí. Si la bendición está, las cosas van a suceder. Y quien trae la libertad, hermanos, es la palabra. La palabra viene de Dios. Esta palabra viene del Padre para nosotros. Y cuando nosotros recibimos, oímos con fe y creemos, las cosas comienzan a suceder. Cada día que pasa nosotros nos sentimos menos capaces, pero cada día que pasa las cosas suceden más rápido. No podemos colocar nuestras capacidades. El hermano Pedro habló en las conferencias. Abraham molestó a Dios por un momento. Cuando nosotros entramos para ayudar a Dios, terminamos molestando, impidiendo a Dios avanzar. Tenemos que estar siempre en el árbol de la vida. Nosotros solo dependemos del Señor. Amén, Señor Jesús. Es un privilegio estar cerca de la palabra profética. Y el Señor nos ha hablado mucho del TCI, de la casa de adolescentes y del BNB. Y nosotros podemos ver los milagros que están sucediendo los últimos días, los últimos meses. Un adolescente después de invitar 10, 15 adolescentes, puede llenar a la iglesia de alegría y emanciparlas. Tenemos que tener este ambiente de tropas, capitanes e intendentes. Nosotros no tenemos capacidad, pero como el hermano Pedro nos habló, el Señor necesita personas alineadas a la obra del Señor. Esta que tiene el corazón de Abraham, un corazón simple que cree en la palabra de Dios. Entonces cuando el Señor habló a Abraham de salga de la tierra, ir a un lugar que el Señor le iba a mostrar a él,
el Señor también está hablando con nosotros. Salga de tu casa, vaya al CPEP, engendre más colportores. Entonces mi experiencia, yo estoy estudiando gracias al Señor y también estoy envuelto en la casa de adolescente, en el ven y ven, en la predicación del Evangelio. El Señor necesita más de nosotros. El Señor quiere encontrar a estos trabajadores en la última hora. Falta poco tiempo. Entonces quiero invitar a todos ustedes que hicieron este compromiso de venir al CPEP. El Señor pide de nosotros. Vamos a traer al Señor de regreso. Aleluya, Señor Jesús. Es un privilegio, una honra por poder recibir al hermano Pedro aquí, estar cerca de la palabra. Y en este mismo sentimiento nosotros hemos visto que las herramientas que el Señor nos ha dado han actuado de manera eficaz en Europa. Y en nuestra experiencia en la iglesia en Madrid, el Señor ha bendecido mucho. Y Él ha revolucionado totalmente la reunión de la iglesia. ¡Oh, Señor Jesús! Y solo por un hecho, hermanos, de que nosotros obedecimos fielmente a la palabra profética, como el hermano Pedro nos ha hablado. Nosotros no tenemos capacidad, somos la manada pequeña, somos los descalificados, pero el Señor nos dio a nosotros tan grande responsabilidad. Y oyendo al hermano Pedro en estos últimos mensajes, vemos el desespero que Dios tiene de hacer su obra. Y gracias al Señor, los milagros, las señales, los prodigios están sucediendo, pero aún falta mucho. Yo fui muy iluminado en estos últimos días. Yo dije, Señor Jesús, ¿cuánto tiempo desperdicio buscando mis propios intereses, yendo detrás de los bienes materiales? Saben, hermanos, nosotros necesitamos dejar todo atrás, tener un mismo corazón de Abraham, de vivir por la fe, y nosotros vamos a ver cómo el Señor va a bendecir, no solamente nuestra vida, que también, sino también la obra va a poder avanzar con más velocidad. Oh, Señor Jesús, aleluya. Amén, Señor Jesús. Realmente esta conferencia fue maravillosa. Un privilegio estar recibiendo al hermano Pedro aquí. Y lo que más me tocó en los mensajes fue la cuestión de la libertad para que el Espíritu actúe. Quien está en el CPEP, en el grupo de los colportores, sabe el desespero también de Mauricio de practicar estas herramientas. Lo que el hermano Pedro nos ha hablado. Una de las herramientas fue el TCI y también alcanzar las ciudades polo. El hermano Pedro ha hablado mucho en el Brasil de alcanzar las ciudades polo, pero en Europa también aquí funciona. Aquí está la ciudad de Faro, al sur de Portugal, y la semana atrás fuimos allí y ayudamos a la iglesia en Faro, hicimos colportaje. Realmente, ¿cómo necesitamos dar libertad al Espíritu para que el Espíritu actúe? La inmersión dijo hoy que si nosotros no damos libertad al Espíritu, la obra va a parar. Hermanos, nosotros no tenemos capacidad, nosotros tenemos la bendición. Solo necesitamos creer en la palabra y creer en esta herramienta, el TCI, de alcanzar las ciudades polo. Nosotros tenemos el corazón de Abraham creyendo que el Señor va a hacer un milagro porque tenemos un Dios todopoderoso. Realmente nosotros encontramos a dos jóvenes allí, jóvenes con un corazón como el de Abraham, buscadores. Solo para resumir, hoy él vino a hablar conmigo. Aquella palabra que usted leyó para mí, en aquel momento estaba hablando de que nosotros tengamos el corazón de Abraham, un corazón que busca al Señor verdaderamente en espíritu y en verdad. Y él me dijo así para mí. Yo oí que Dios me encontró y yo encontré a Dios. Oh, Señor Jesús, esta experiencia fue sobrenatural. Nosotros no tenemos capacidad, pero necesitamos creer en aquello que el hermano Pedro ha hablado. El hermano Pedro nos habló. Nosotros estamos en las calles, colportores, intendentes, adolescentes, capitanes, todos los hermanos de la iglesia para buscar a aquellos que están buscando a Dios. Necesitamos tomar posesión de esto. Realmente es una experiencia de fe. Estamos buscando personas para venir a la conferencia y gracias al Señor ellos vinieron a la conferencia y él me dijo así. Mi jefe, él me dijo así. ¿Qué está haciendo usted aquí? Su lugar está en las calles. Hermanos, esta fue una respuesta de Dios para él. Y él me dijo a mí, el día 8 yo quiero estar aquí en el CPEP. Y antes de irse él me dijo, el Espíritu de Dios me confirmó que yo necesito estar en el CPEP. Y hermanos, realmente no es nuestra capacidad. Nosotros solo necesitamos creer lo que el Señor ha hablado para nosotros y practicar todas las herramientas. Aleluya. Amén, Señor Jesús. Es un privilegio estar aquí recibiendo del Señor.
tanto de lo que ha dicho el hermano Pedro a nosotros, de trabajar, tenemos esta herramienta, el TCI, trabajar en las ciudades Polo. Oh Señor Jesús, yo vengo de España y el CP ha cambiado mi vida. Oh Señor Jesús, yo siento como la palabra profética trabajó aún más en mí, más en mi corazón. Cada vez yo estoy viajando, cada vez me siento con un corazón abierto al Señor. Es una obra de fe. Nosotros estamos aquí para trabajar para el Señor, trabajar en la palabra. Ahora es entregar nuestra vida al Señor. El Señor está listo para volver. Él necesita más personas, necesita de personas. Oh Señor Jesús, como el hermano Pedro nos está hablando, da libertad al espíritu, porque la mente es la que elige la carne o la bendición, andar en el espíritu. Oh Señor Jesús, si escogemos la carne, vamos a andar en la muerte. Si escogemos andar en el espíritu, esto va a producir vida para nosotros. Oh Señor Jesús, nosotros necesitamos recibir la palabra cada vez más con más dirección. Oh Señor Jesús, no tenemos capacidad. Nunca ha sido nuestra capacidad. Oh Señor Jesús, de verdad que aquel que tiene el corazón contrito y humillado, Señor Jesús, de verdad que la palabra cada vez trabaja más. Cuanto más queremos en la palabra, el Señor puede trabajar cada vez más. Oh Señor Jesús, toque mucho en esta cuestión de Abraham. Abraham, él fue muy simple. Él tuvo el corazón de ansia, búsqueda, de angustia por el Señor. Yo toqué mucho en esto. Señor Jesús, yo necesito tener el corazón de Abraham. Yo cada vez le pido al Señor tener este corazón. De verdad que no es fácil. Pero si continuamos cada vez más perseverando en la palabra, el Señor va a bendecir. ¿Usted cree que el Señor no le va a aparecer como le apareció a Abraham? Señor Jesús, yo toqué mucho en esto. Señor Jesús, cada vez más la palabra va cambiando mi vida. Siento como el Señor va trabajando cada vez más. Desde que yo estaba en España, yo sentía que no había camino, no tenía una vida, no tenía un propósito. Pero ahora estoy aquí sirviendo al Señor. Yo me siento lleno de la palabra. Amén. Muy bueno, muy bueno. Josué es uno de los jóvenes que vinieron de Valencia. De Valencia. Vino de Valencia. Amén. Tiene que traer a más valencianos para hacer ese PEP. Miren, ¿quién está acompañándonos en la live? Esta es una muestra del perfil de personas que el Señor está usando para su obra en Europa. No tienen grandes calificaciones. Nadie tiene un título de doctor en teología. Nadie es... Usted tiene título, no sabía. Biología. No es teología, ¿no? Entonces nadie está calificado, pero lo que Dios exige del hombre por el cual él busca para hacer la voluntad de Dios no es que el hombre sea extremadamente capaz y poderoso. Dios solo exige una cosa. Cuando él quitó a su pueblo de Egipto, él solo exigió una cosa de su pueblo. En medio de tantas naciones paganas, todos los países adorando a ídolos, Dios dijo: yo quiero tener un pueblo que sea mío, y este pueblo que es mío solo necesita tener una condición. Él no exigió mucho del hombre. ¿Cuál era la condición que le exigió? Si oyeres diligentemente. Sí. Ahora cambiaron mi memoria. Si diligentemente oyeres mi voz y guardares mi pacto, entonces vosotros me seréis mi propiedad exclusiva de entre todos los pueblos, porque toda la tierra es mía, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Son estas cosas que hablarás al pueblo de Israel. Hermanos, esto es lo único que Dios exige de nosotros. No es un diploma de teología. Lo único que Dios exige de nosotros no es que nosotros tengamos mucha capacidad. Lo que
Lo que Dios exige de nosotros es que oigamos diligentemente su palabra. Aquel que tiene amor reverente a la palabra, aquel corazón de Abraham. El día que Abraham encontró al Dios verdadero, realmente él oía atentamente la palabra de Dios y creía todo lo que Dios hablaba. Él creía y practicaba. Esto es lo que Dios necesita. No necesita de muchos poderosos. Por eso que Pablo habla en 1 Corintios capítulo 1. Dios no escogió ni llamó a los poderosos, a los capaces, a muchos sabios de esta tierra. Él llamó exactamente a aquellos que no son, para avergonzar a los que son. Entonces, hoy en Europa también, nosotros estamos trabajando en toda Europa. Imagínense, a veces yo pienso que estamos pensando muy grande ya. ¿Quién somos nosotros? Conquistar a Europa para el Señor. Pero el Espíritu lo está haciendo, porque no depende de nuestra capacidad. Cuando los hermanos hablaron que Dios los bendijo y multiplicaos, sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra. Esta bendición usted tiene que asociarla a la bendición de Abraham, que es el Espíritu prometido. Yo dije en esta conferencia que el Espíritu, Él es, todos nosotros conocemos que la Trinidad es el Padre, el Hijo y el Espíritu, pero no son tres dioses, es el único Dios. Hoy de mañana yo hablé aún de Deuteronomio 8, las riquezas del agua de la buena tierra están en el manantial profundo, y el manantial profundo está allí abajo, pero quien está en la tierra, en la superficie, no consigue tener acceso a esta riqueza del agua. Pero gracias a Dios, un día Dios mandó a Cristo venir aquí en la tierra. Eso quiere decir, del manantial profundo creó un canal que accede a la superficie, y Cristo vino aquí en la tierra y se tornó la fuente. Y el Espíritu dio la continuidad a esto, que son los ríos, los arroyos. Entonces tenemos las riquezas del agua que está en el manantial profundo, es traída a la superficie por la fuente y fluye hasta los días de hoy para siempre a través del Espíritu. Y Dios es uno solo, porque el agua que usted bebe en el río, en el arroyo, es el mismo agua que está profundo. No es otra agua, es el mismo agua. Entonces Dios es uno solo. El Dios que usted bebió y entró en usted, nosotros vemos en Romanos 8, el Espíritu de Dios está en nosotros, el Espíritu de Cristo está en nosotros, y Cristo está en nosotros, y el Espíritu de aquel que resucitó a Jesucristo de entre los muertos está en nosotros. Quiere decir, el hombre está en duda. ¿Cuántos espíritus yo tengo? Hermanos, en verdad nosotros tenemos este agua, que es el mismo Dios, que es el Padre, que es el Hijo y el Espíritu. ¿Y por qué entonces necesita tener esta diferenciación del Padre, del Hijo y del Espíritu? Es justamente hacer que este agua que está en el manantial profundo consiga llegar hasta usted, conseguir llegar hasta el hombre. Pero el agua que bebemos es una sola. Por eso, hermanos, esta es la bendición. Lo que quiero explicar es lo siguiente. Dios el Padre es la fuente de todas las cosas. Todo tiene que proceder de Él. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 3, no que seamos capaces en pensar algo como si partiese de nosotros. Quiere decir, la partida de cualquier cosa no puede partir del hombre. Por eso, hermanos, las enseñanzas que los maestros bíblicos les gustan hacer, si la enseñanza no parte de Dios, no va a producir lo que Dios quiere. Entonces, todo tiene que partir de Dios. O mejor, partir del Padre. Y el Hijo es la palabra. El principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces, el Padre, Él quiere, Él tiene su voluntad, Él tiene su beneplácito. Y
Cuando Él tiene el deseo en su corazón, el Hijo entonces es usado para hablar, para que la palabra salga. Y cuando la palabra sale, es la voz de comando del Padre, inmediatamente el Espíritu es el siervo. El Espíritu, Él solo obedece a la orden. El Espíritu no tiene su propia voluntad. La voluntad de Él es la voluntad del Padre. La voluntad de Él es obedecer la orden de la palabra. Entonces el Espíritu está listo. Entonces, ¿qué es bendición? Dios los bendijo. La bendición de Abraham es el Espíritu prometido. Entonces, quien tiene el Espíritu, tiene la bendición de Dios. ¿Por qué tiene la bendición de Dios? No es que usted va a tener riquezas, casa grande, automóvil lindo, bonito. No, el Espíritu, usted tiene a alguien que opera según la orden de Dios en usted y a través de usted. Esta es la bendición. Por eso la bendición quiere decir, sean fecundos, multiplicad, llenad la tierra y sujetadla. Entonces la palabra está ahí, usted tiene un espíritu, es ejecutado. No sé si ustedes entienden. La bendición es esto. La bendición es que todo lo que Dios habla va a ser ejecutado en usted y por medio de usted. ¿Está bien? Entonces, ahí, gracias a Dios, que Dios entonces, solo que cuando surgió el hombre, nosotros dijimos, cuando Dios creó al hombre, ahora nosotros tenemos al Padre que tiene la voluntad y Él expresa su voluntad a través de su Hijo con la palabra. Antes la palabra salió y el Espíritu ejecutaba. Haya luz y el Espíritu ejecutaba y hubo luz. Pero ahora la palabra sale. Él ahora tiene que pasar por el hombre, tiene que pasar por la iglesia. Entonces la iglesia necesita recibir esta palabra como los tesalonicenses lo hicieron. La palabra que ellos oyeron, que era de Pablo, pero ellos la acogieron como la palabra de Dios, como de hecho era la palabra de Dios, y esta misma palabra operó eficazmente en ellos que creyeron. Entonces, esta palabra, cuando es recibida con fe, esta palabra opera. ¿Y quién opera? Es el Espíritu, ¿entendiendo? Entonces, ahora el Espíritu depende de usted. Depende de la iglesia. Cuando la iglesia recibe, acoge y cree, el Espíritu opera. Entonces, ¿es así que va a funcionar en Europa? ¿No es así? Así va a funcionar en Europa. Bueno, ahora, ¿qué sucedió? Dios llamó a Abraham, les dio la promesa para Abraham y para su descendiente. Y el descendiente es Cristo. Ahí Él engendró un pueblo aquí en la tierra, el pueblo de Israel. Y este pueblo de Israel era para ser guardado en una dispensación hasta que viniese Cristo. Esto quedó claro en la lectura de Gálatas. La ley sirvió de ayo para conducir cuando viniese Cristo. La ley es para conducir al pueblo de Israel para Cristo, para la fe. Solo que infelizmente vino Cristo, los que estaban en el poder del pueblo de Israel, el liderazgo político, el liderazgo económico, el liderazgo religioso, rechazaron a Jesús. No vieron que Jesús era el Cristo y no entregaron a quien estaba del ayo de la tutela de la ley para Cristo. ¿Por qué? Infelizmente, ellos ya rechazaban todos los otros profetas. Ellos persiguieron a los profetas y mataron a los profetas. Y cuando vino el profeta, Jesús, ellos no lo reconocieron y lo mataron. Entonces, lo que era para terminar la dispensación de la ley, no terminó. Y comenzó la dispensación de la fe. Ahí vino, infelizmente, este conflicto de la continuación de la dispensación de la ley que debería haber terminado y con el inicio de la dispensación de la fe. Por eso, hermanos, esta
toda esta oposición es por causa de este conflicto. Entonces, gracias al Señor, hermanos. Y los Gálatas sufrieron porque los judaizantes fueron hasta allí decirles a ellos que retrocediesen a la ley. Y Pablo dijo: para la libertad fue que Cristo os libertó, y vosotros queréis volver nuevamente a la esclavitud de la ley. Entonces, gracias a Dios, hoy quedó claro para nosotros. Hermanos, nosotros, todo comienza porque en el momento que usted vuelve a la práctica de la ley, usted habrá hecho que Cristo muera en la cruz en vano. ¿Para qué Cristo murió en la cruz entonces? Si practicar la ley de Moisés, la circuncisión, nosotros conseguimos justificarnos, ¿para qué entonces vino Cristo? Entonces, por eso que Pablo habla en Gálatas, nadie es justificado por las obras de la ley, nadie. Solamente por la fe es que el hombre es justificado. ¿Por qué por la fe el hombre es justificado? Ahí entra un elemento principal que es la cruz. El elemento principal de nuestra predicación, de nuestro evangelio, hermanos, es la cruz. Si no hubiese la cruz, hermanos, nosotros no estaríamos nunca libres del pecado y libres de la ley. Nosotros, gracias a Dios, Cristo murió en la cruz por nosotros. Él realizó la redención. Nosotros recibimos el perdón de los pecados. Por su hecho de justicia, nosotros somos justificados. Pero ¿cómo nosotros somos justificados? Cuando nosotros creemos en Jesús. Por eso la justificación es por la fe. La fe nos une a lo que Cristo hizo en la cruz. Nos une, nos identifica con la cruz de Cristo. Entonces, mi viejo hombre murió allí en la cruz y ahora yo resucité con él también en la semejanza de su resurrección, y hoy no estoy más bajo la esclavitud de la ley. No vivo más en la caducidad de la ley. Hoy vivo en la novedad del Espíritu y novedad de vida. Esta es una gran diferencia. Si nosotros permanecemos en la esfera de la ley, esto quiere decir, yo no soy judío, no estoy bajo la ley, está bien, pero usted puede vivir en la esfera de su carne, en la parte buena de su carne. Usted quiere agradar a Dios, quiere esforzarse, capacitarse, estudiar teología, hacer muchas cosas para agradar a Dios. Es en esta esfera de la tierra, hermanos. Primero, ni somos justificados. Nosotros tenemos una deuda con la justicia de Dios. Quien tiene una deuda con la justicia de Dios no tiene acceso al árbol de la vida. Entonces, ¿cómo nosotros podemos resolver nuestra deuda con la justicia de Dios, hermanos? Es la cruz de Cristo. Nosotros no conseguimos pagar esta deuda. Cristo pagó por nosotros. Y Dios fue tan bueno con nosotros. Basta creer. No es así, por la fe. Usted es justificado. Ahora, una vez justificado, aquí cuando hablo de justificación, infelizmente los cristianos piensan, es una cuestión de yo ser justo. No es esta preocupación. La preocupación es pagar la deuda para que el hombre tenga acceso a la vida. El hombre perdió el acceso a la vida. Ahora tenemos el acceso a la vida, hermanos. Ahora vivimos en la novedad del Espíritu. En otras palabras, nosotros hoy debemos vivir en el Espíritu, por el Espíritu. Jesús le dijo a Nicodemo, lo que es nacido de la carne continúa siendo carne. No tiene sentido ser perfeccionado en la carne. No tiene sentido, Nicodemo, estudiar un poco más de teología. La carne continúa siendo carne, pero lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Ahí él dice, el viento sopla donde él quiere. Usted no sabe de dónde él viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hermanos, Dios quiere hacer de cada uno de nosotros, no aquella persona todo correcto, todo siguiendo reglas, no. Dios quiere que nosotros andemos en el Espíritu y seamos guiados por el Espíritu. Y ahí, hermanos, Dios consigue hacer su obra, porque el Espíritu ejecuta la obra. Pero el Espíritu ejecuta la obra según su propia voluntad.
Él ejecuta la obra según la voluntad del Padre. Solo que el Padre necesita hablar. Ahí entra el Hijo. El Padre, el Hijo y el Espíritu. Entonces el Padre tiene la voluntad. El Hijo no tiene voluntad, la voluntad es del Padre. El Padre tiene la voluntad, entonces Él expresa su voluntad por el Hijo. Ahí el Hijo habla, la palabra sale y el Espíritu ejecuta. Entonces, cuando yo y usted obedecemos, andamos en el Espíritu, este Espíritu hace la obra de Dios, hace la obra de Dios suceder. Por eso hoy, hermanos, nosotros necesitamos aprender a andar en el Espíritu. Pero ¿cómo andar en el Espíritu, Grimaldi? ¿Qué es andar en el Espíritu? No debo andar en la carne, debo andar en el Espíritu, pero andar en el Espíritu, ¿cómo? ¿Qué es andar en el Espíritu? Por eso que Pablo en Romanos 8 dice, la importancia de nuestra mente. Nuestra mente es la llave donde la mente se inclina, la llave, su alma va a estar unida en aquel lugar. Si su mente se inclina a la carne, toda su alma está unida a la carne, y unida a la carne usted va a resultar en muerte. Pero si usted coloca su mente al Espíritu, ahí usted va a estar unido al Espíritu, va a resultar en vida y paz. Entonces, primero, ¿cómo andar en el Espíritu? Es la mente, inclinar la mente. Entonces vamos a inclinar la mente en el Espíritu. Pero ahí viene otra pregunta. ¿Cómo inclinar la mente en el Espíritu? Es en la palabra. Inmersión en la palabra. Inculcar la palabra. Por eso que Deuteronomio 6, Dios ya había hablado al pueblo de Israel. Inculcar la palabra que hoy os ordeno, estarán en vuestro corazón. Es en el corazón que se inculca. Hermanos, inculcando la palabra con la inmersión, con la transcripción, con la anotación, dormir con Dios, despertar con Dios y maravilloso. Hoy nosotros tenemos el grito de guerra. Esto hace que nuestra mente esté en el Espíritu, y la mente puesta en el Espíritu va a dar vida y paz, y el Espíritu ejecuta la obra de Dios. Es así que va a funcionar en Europa. ¿Usted quiere hablar un poco? Mucha teología, pero nosotros no vemos esta voluntad del Padre realizada. Entonces, hay algo aquí superior, que es la voluntad del Padre. Pero aquí en la tierra necesita tener a alguien que crea, a alguien que oiga la voz, a alguien que reciba esta voz. Por eso que antes de la ley, hermanos, el hermano Pedro está hablando mucho tiempo aquí a Abraham. Antes de venir la ley ya teníamos el ejemplo de Abraham. En Gálatas habla de Abraham como este ejemplo para nosotros hoy. Y aquí en Europa no es diferente. El Espíritu, hacer la obra, necesita de Abraham. Yo y usted somos estos Abrahames de hoy. Amén. Que oyen. Oyen. Pero no es solo oír. Nosotros necesitamos practicar, guardar. Por eso necesitamos colocar esta palabra en el corazón, inculcarla en el corazón. Por esto, hoy este camino es muy simple, no es nada complicado, complejo. Hay tanta complicación, tanta complejidad, pero vemos el camino tan simple. Las personas vienen a la reunión, reciben el Espíritu, en las calles reciben el Espíritu, porque el Espíritu ahora tiene libertad de venir por medio de la palabra, entrar en los corazones, y allí comienza a hacer una obra. ¿No es así? Mire lo que está sucediendo con estos niños. Si las personas están en las reuniones, ellos ahora quieren participar de esta voluntad del Padre y hacer con que esta obra suceda en Europa. Yo quiero tener parte en esto. Por eso yo quiero ser diligente. Amén. Y este camino, hermanos. Hoy la reunión estaba medio en estado de éxtasis. Vemos aquí que nuestra mente es tan compleja, tantas cosas del mundo para inclinarnos, hasta las cosas buenas, pero el Señor nos dio un camino tan simple, el camino de la inmersión.
Yo voy a repetir, hermanos, el camino de la inmersión. El camino de la inmersión es por mí y por su corazón. Amén. El grito de guerra. Es inculcar esta palabra en el corazón. Nuestra mente esté conectada con la voluntad de Dios. Abraham caminaba por medio de esta conexión con la voluntad de Dios. Dios necesita hoy usar la mente de alguien que oiga con fe, crea y obedezca, y las cosas van a suceder. No es capacidad. Esta es la locura de la predicación. La capacidad humana no es sabiduría humana, sino que es aquello que Dios hace. Y aquello que Dios quiere hacer, la palabra viene para dar el comando y el Espíritu ejecuta hoy. Amén. Solo felicidad. Oh Señor Jesús. Hermanos, cuando el hermano Pedro estaba hablando, él habló en la conferencia una palabra que quemó mi corazón. Y está quemando hasta ahora. El Espíritu está listo. Hermanos, el Espíritu está listo. Oh Señor Jesús. El Espíritu está listo y Dios está hablando. Lo que Él necesita hoy, como Grimaldi dijo, es de estos muchos Abrahames. El hermano Pedro nos habló claramente. Aquí en Europa las cosas van a suceder. Este es el camino aquí en Europa. Nosotros necesitamos creer en esta palabra, porque el Espíritu está listo. El Espíritu está listo para ejecutar. Esta obra está lista. Solo necesita aquel que cree. Hermanos, nosotros creemos. Esta obra va a suceder. Va a suceder. Todo lo que nosotros oímos, todo lo que nosotros estamos viendo, esto puede y va a intensificarse. La venida del Señor va a apresurarse si nosotros creemos en la palabra, creemos con un corazón puro. ¿Por qué? Porque el camino ya está dado. El Espíritu está pronto. Yo quedé muy tocado con esto, hermanos. No es capacidad. Yo no necesito preocuparme. Yo necesito creer. Oh Señor Jesús. Hermanos, qué maravilla. ¿No es así, Alejandro? Jesús es el Señor. Quedó muy claro para nosotros en esta conferencia que nosotros no necesitamos tener capacidad. Lucifer servía a Dios basado en su propia capacidad. Entonces, él no necesitaba del hablar de Dios. Pero Dios creó al hombre un poco menor que los ángeles. Esto me tocó muy profundo, hermano Pedro. Hebreos 2:7, el hermano leyó para nosotros. El hombre fue creado un poco menor que los ángeles. ¿Por qué un poco? Hermanos, nosotros somos frágiles, no tenemos capacidad propia. ¿Por qué un poco? Hasta que nosotros recibamos al Todopoderoso. Porque ahí nosotros tenemos el poder en nosotros. Quiere decir, no sale de nosotros, sale de este Padre que tiene esta voluntad, libera su hablar a través del Hijo y ahí el Espíritu actúa. Entonces, hermanos, nosotros tenemos todo en nuestras manos. El cuchillo y el queso en nuestra mano, como se dice. Todo tenemos para andar en el Espíritu. Tenemos que aprender a no volver a la ley, imaginando que nosotros tenemos capacidad, porque la esfera de la ley nos lleva a esto. Ah, no, usted consigue, usted tiene que hacer, mejore su comportamiento. Espino de uva, dijo el hermano Pedro, de uva. Todos los días usted predica al espino y él va a continuar dando espino, él no va a dar uva. Él tiene que tener un cambio de vida. Y esto sucedió con Abraham, hermanos. Abraham, él encontró al Dios verdadero. Este es el Dios que quiero seguir, dijo él. Dejó la fábrica de ídolos de su padre, el negocio de ídolos. Y siguió al Señor, siguió su tierra. Muchos aquí en Europa tuvimos esta experiencia. Salimos de nuestra tierra, nuestra parentela, de la casa de nuestros padres y vinimos a un lugar que no sabíamos dónde íbamos. Físicamente por un lado, pero por el Señor estaba preparando a cada uno de nosotros aquí para cumplir su voluntad. Nosotros somos estos Abrahames, estamos aquí para seguir al Señor. Y no es para depender de nosotros mismos, y el Señor nos dio. Nosotros siempre oímos en la vida de la iglesia siempre esto, pero era difícil de practicar, pero ahora quedó fácil. ¿Cómo no vamos a depender de nosotros mismos? Inversión en la palabra, ejercitar el espíritu a través de la inmersión. Hermanos, esto nos ha llevado a vivir en el espíritu. Yo puedo testificar, desde que comenzó la inmersión en la palabra, mi vida cambió.
Y yo estoy siguiendo este camino ya 40 años. Pero hermanos, mi vida cambió desde la inmersión. Yo estoy viviendo en el Espíritu ahora. No hay como describir de esta manera. Yo creo en esto. Viviendo en el Espíritu, Él va a hacer la obra. Ya está haciendo y va a hacer aún más. Va a intensificarlo más. Señor Jesús. No es capacidad y también no es cambio de conducta. Yo estaba viendo al hermano Pedro hablar de de Juan 3, de Nicodemo. Nicodemo llegó lleno de teología y usando toda su elocuencia. Rabí, sabemos que eres maestro de parte de Dios. Hizo toda una introducción bonita y Jesús le dice a él: Nicodemo, lo que usted necesita es nacer de nuevo. No hay otro camino. Y esto chocó con la cabeza de Nicodemo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es posible esto? Aplicando de 1 Corintios, como el hermano Pedro nos mostró este fin de semana, la predicación de la cruz es locura. Usted, ser salvo, solo creyendo. Usted no necesita hacer nada, no tiene que esforzarse. Usted no tiene que aplicar su fuerza, su capacidad, su conocimiento, mostrando que volver a la ley es volver a la maldición. Y los Gálatas estaban yendo en este camino, hasta que Pablo le dice a ellos: ustedes son insensatos. Habiendo comenzado por el Espíritu de aquello que da vida, ustedes quieren volver ahora a este ayo, a este peso, que no es posible de cumplir. No, nosotros somos libertos de esto. Y gracias al Señor nosotros estamos libertos hoy de esto. Porque la palabra de la cruz para algunos es locura, pero para nosotros que creemos en esta palabra, Él es el poder de Dios, este poder que cambia nuestra vida. Ella cambia quién somos, porque nosotros no somos más nosotros, como dice Gálatas 2, no soy yo quien vive, sino que ahora Cristo vive en mí. Y este vivir ahora es por el Espíritu, es por el actuar de la palabra. Disfruté mucho de esto. Esta realidad, esta bendición de Génesis capítulo 28, esta bendición de Abraham, hoy está en nosotros. Nosotros recibimos ella. ¿De qué manera? Creyendo. Siendo simples y creyendo en la palabra, creer en la palabra que Dios nos está dando. Y allí vienen las herramientas. Qué maravilla, inmersión en la palabra, inmersión refinada, rumear la palabra, escuchar los mensajes, seguir de cerca, practicar el TCI, ven y ve, expo, libro, colportaje. Todo esto nos lleva a ¿qué? A andar en el Espíritu. Y cuando nosotros andamos en el Espíritu, Dios espera lo que Él quiere hacer. Los milagros suceden. Las personas son alcanzadas, surgen los contactos, surgen las iglesias consolidadas, las ciudades pueblos surgiendo, el avance del Evangelio andando, pero no es por fuerza ni por poder, sino por la actuación del Espíritu en nosotros. ¡Qué maravilla! Esto nos quita un peso de nosotros. Antes andábamos fatigados, cansados porque queríamos esforzarnos para hacer. Necesitamos hacer, necesitamos engendrar. Es lo que el hermano Pedro dijo. Habla el espino, da uva. Él puede esforzarse, pero lo máximo que él va a hacer es hincar. Pero nosotros somos hincados, ni estamos hincando. Porque lo que está siendo hecho en nuestro medio es la vida de Dios manifiesta. Cuanto más inculcamos la palabra, cuanto más creemos en la palabra, lo que es manifestado es el amor de Dios, es la paz, es la alegría, son los frutos del Espíritu. Y esto está sucediendo en Europa. ¡Qué maravilla, hermanos! ¡Qué privilegio nuestro! Ahora está animado. Todos aquí están tomando fuego. Infelizmente, hermanos, nuestro tiempo ya terminó. Hay tanta oportunidad para oír a todos nosotros. Infelizmente el tiempo acabó, pero yo no podía dejar de hablar. Los últimos versículos que son de Gálatas 5, versículo 13 al 15, allí habla, en verdad, allí es una demostración. Si usted quiere vivir en la ley, usted va a intentar hacer las cosas imposibles. Si usted quiere vivir en el Espíritu, la misma vida te hace vivir como Dios quiere. Entonces, aquí, sed siervos uno de los otros por amor. ¿Cómo es posible esto? En la ley, usted puede intentar ser siervos uno de los otros por amor.
pero el espino va a dar espino, va a continuar clavando a su hermano. Usted quiere ser servido y usted no quiere servir. ¿Está bien? Y después, toda la ley se cumple en un solo precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Usted por la ley tiene que amar. Tengo que amar. Pero aquel hermano no lo aguanto. Aquel hermano no se puede. Aquella hermana no puedo amarla. Quiere decir, por la ley es imposible. Es el espino intentando dar uvas. Ahora, por el árbol de la vida se puede. Andando por el Espíritu, haciendo inmersión, inculcando la palabra en el corazón, usted no percibe que usted está amando ya. No percibe que usted está sirviendo uno a los otros. Sino, si usted permanece intentando como el espino, va a quedar en el versículo 15. Pero si vosotros os mordéis es clavar, es hincar, y os devoráis unos a los otros. Mirad que no seáis mutuamente destruidos. En otras palabras, si usted insiste en querer perfeccionarse en la carne, vivir por la ley, nosotros vamos a terminar lastimándonos unos a los otros, devorándonos unos a los otros. La vida de la iglesia va a ser destruida. En vez de llevar adelante la obra del Señor aquí en Europa, nosotros vamos a destruirla. Pero gracias al Señor que si nosotros andamos por el Espíritu, nosotros podemos producir el amor, servir unos a los otros y amar al prójimo como a sí mismo. Entonces, hermanos, gracias al Señor, nosotros tenemos, ¡qué maravilla! El Señor está dándonos una palabra tan práctica, no es nada teórica, y conseguimos practicar y tiene resultado. Las cosas aparecen y la obra de Dios tal es así que hoy yo dije a los hermanos en el almuerzo, esta salón no caben más. Ya está extremadamente lleno, ocupado. ¿Cómo van a hacer? Entonces estábamos pensando en la próxima conferencia, tenemos que construir aquella parte que es un lugar de apoyo. ¿Quién sabe? Nosotros tengamos que transferir algo de aquí para allá por aumentar un poco el salón aquí, porque no caben más. Y nosotros vamos a tener que anticipar la construcción del auditorio. Solo que para comenzar la construcción del auditorio necesitamos el cambio. Entonces, oren por nosotros. Vamos juntos a la Cámara de los Concejales Municipales a solicitar este cambio de este plan director a la ciudad para poder hacer un proyecto más adecuado para nosotros y nosotros comenzar ya a construir nuestro auditorio. Yo estaba pensando en términos de aquí a 3, 4 años, pero parece que no podemos esperar más. Entonces que el Señor pueda bendecirnos. Josimar, ahora usted puede escoger a un hermano para orar para cerrar esto. Voy a pedir a Grimaldi que pueda orar por nosotros. Venga, Grimaldi, amén. Vamos a colocarnos de pie. Amén, Señor Jesús. Oh, Señor, muchas gracias por su palabra profética. Ella también hoy está en Europa para hacer su voluntad, hacer aquello que está en su corazón. Por eso necesitamos de tantos Abraham, aquellos que oyen con fe, creen en esta palabra, obedecen esta palabra y también practican esta palabra. El Señor nos ha dado herramientas maravillosas para poder cooperar con el avance de tu evangelio, con la conquista de este continente. Aleluya. Señor, nos dé más trabajadores, más Abrahames, que vaya delante nuestro. Oh Señor Jesús. Son 50 países en este continente. Queremos alcanzar a todos los países, con tu palabra, con tu voluntad, con el Espíritu, la bendición de Abraham. Amén. Amén.